Tenemos que discernir, probar los espíritus. Cuánto espíritu del diablo, de mentira, hoy en día se está moviendo para engañar a muchos. Pero aquí tenemos la palabra profética más segura. Aleluya. ¿Sabe? Quizás esta palabra para muchos no es un golpe de corriente. Para muchos necesitan un golpe de emoción. Necesitan un toque de electricidad. Emocionarse, llorar, sentir. Quizás no le apasiona la palabra de Dios, pero usted necesita una electricidad emocional, una descarga de emociones. Lo que necesitamos hoy es su palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y si de allí el Señor toca, gloria a Dios. Pero primero Dios tocó nuestro intelecto y después tocó nuestras emociones. ¿Cuánta gente está así en este tiempo? Como este profeta anciano ha vivido la gloria de Dios. Sabe lo que es hablar por Dios. Sabe lo que es sentir la presencia de Dios. Pero ahora está desconectado. Ahora ya no hay nada bueno en lo demás. Ya no quiere seguir aprendiendo. Hay cadenas internas que hay que romper. Pero decir, Señor, llevo poco tiempo, pero he sido desobediente como el profeta joven. He sido desobediente y te he fallado y ahora me siento moribundo. Aleluya. ¿Sabe? Dios te permitió que el cuerpo de ese profeta sea comido por el león. ¿Cuántas veces Dios nos permite que aún por nuestros errores seamos aniquilados, seamos destruidos, derribados, pero no destruidos? Todavía el Señor te puede levantar. Todavía el Señor te puede levantar. Aunque si te dice caer en el justo, el Señor vive los poderes. Aleluya. Damos lectura a la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 13, el versículo 23 dice: cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Amén. El profeta viejo. Los versículos que hemos leído nos sirven como una sinopsis. Aquí está el final de la película. La escena final la encontramos en estos versículos que yo he leído. Los personajes, ahí está un profeta joven, muerto porque lo ha atacado un león. El asno que lo llevaba estaba al lado de él como un testigo de lo que allí había sucedido. Y la guardia se completaba. Al otro lado estaba el león que le había matado. Pero el león no se comía ni el cuerpo fallecido del profeta joven, ni devoraba, ni se comía al asno que estaba allí. Una escena surrealista, una escena que podemos decir de película. Pero tenemos que ir al comienzo. El pueblo de Israel había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y este pueblo, el reino del norte, porque ya se habían dividido en el tiempo del rey Roboam. Las 10 tribus del norte formaron el reino del norte, capital Samaria, de ahí los samaritanos. Y las otras 2 tribus del sur formaron el reino del sur, capital Jerusalén. El tema es que el templo quedó en Jerusalén. Todos los reyes del reino del norte hicieron lo malo
delante de los ojos del Señor. Se volvieron a la idolatría, a adorar a otros dioses que no era su Dios. Cuando nosotros miramos al reino del sur, hubieron reyes malos, pero allí estuvieron los reyes buenos que nos relata la palabra del Señor. Allí reinó Josafat, reinó Josías, allí reinaron reyes como Ezequías. En el reino del sur hubo profetas de Dios en ambos reinos profetizando, pero en su mayoría encontramos palabra de Dios ahí en el reino del sur. Cuando este reino del norte, liderado por Jeroboam, quien había llevado al pueblo a una rebelión, como dice el capítulo 12 de Primera de Reyes, el pueblo se había rebelado contra Dios. Y en el capítulo 13 dice, en el versículo 1, que Dios envió un profeta del reino del sur. Envió desde Judá un profeta a Betel, donde estaba Jeroboam. ¿Y qué estaba haciendo Jeroboam? Estaba junto al altar para quemar incienso. Se había corrompido. Él no era sacerdote. Él no tenía que estar ahí haciendo esa función, pero todo estaba trastocado. Y él elegía conforme a su beneplácito los sacerdotes. Ya no eran de la tribu de Leví. Ya no era gente ungida como Dios lo había mandado en el comienzo. Y él estaba junto al altar. Él había inaugurado un altar y había inaugurado dos altares, uno en un lugar y otro en otro lugar del reino, para que nadie pudiera, ¿cierto?, decir que le quedaba, ¿cierto?, lejos o no tenía acceso a él. Pero eso no era lo que Dios había mandado. Altares altos donde ellos podían quemar incienso. Y Jeroboam lo estaba inaugurando. Jeroboam estaba dichoso de la obra que había hecho. El culto había comenzado y el incienso se estaba quemando. Pero el Señor no estaba en el culto. El Señor no estaba en esta idolatría, porque ni siquiera era Él mismo quien adoraban. Había levantado a otros dioses y había dicho a estos dioses: alaben, adoren, estos los sacaron a ustedes de la tierra de Egipto. Su predicación, su teología estaba incorrecta. Y allí no estaba Dios. Y llegó el profeta de Dios a ese lugar. Aleluya. Y cuando llegó allí, Jeroboam estaba presidiendo, tomando el lugar que no le correspondía. Y el versículo 2 dice que el profeta aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de los hombres. ¿Qué le estaba diciendo? Le estaba dando una profecía. Y le está diciendo: vendrá un rey llamado Josías. Comenzó a reinar a la edad de 8 años, pero esa profecía se cumpliría 300 años después. Pero vino palabra de Jehová aquel momento, aquel lugar. Aleluya. Y él le dice que aunque esa profecía se cumpliría 300 años después, habría una señal. El versículo 3 dice esto: y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Roboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano sobre el altar, dijo: ¡prendedle! ¿Cierto? No le gustó la palabra de Dios. No le gustó
que trajeran juicio sobre el altar que él había construido. Y dijo, prenderle. ¿Y qué sucedió? Dice que se le secó la mano que había extendido y no la podía enderezar. Dios hizo allí un milagro y le mostró su poder, que estaba con el hombre de Dios, con el varón de Dios. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar, ¿qué le pasó? Se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Estaba orgulloso. Estaba diciendo: aquí mando yo quemo el incienso, yo hago y deshago. Aleluya. Pero Dios envió su instrumento. Y cuando él vio que era un hombre de Dios, ya no lo mandó a matar, ya no lo mandó a encarcelar. Ahora estaba diciendo: ora a tu Dios. ¿Para qué? Para que sea restaurada mi mano. Gloria al Señor. Aleluya. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. El profeta venía de un largo camino, pero Dios le había dicho que no se detuviera en aquella tierra, que ni coma, ni beba, ni duerma allí. Y él le dice: yo no puedo ir contigo, aunque tú me des la mitad de tu reino, yo no me quedaré contigo, porque él le dijo: anda, vayamos a un banquete y después te voy a hacer unos regalitos para que te vayas bendecido. Pero este profeta joven, este profeta que no sabemos el nombre, este profeta dice: no, yo voy a cumplir el mandato que Dios me ha dado, porque así me ha ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Pero aquí cambia la escena. Ahora la escena se traslada al hogar de otro profeta. Él, mientras tanto, él regresaba a su tierra por otro camino, conforme a la palabra de Jehová. Cambia la escena a la casa de un profeta que la Biblia llama viejo, un profeta anciano. Y sus hijos que vieron la escena, lo que sucedió, porque el pueblo estaba ahí, vieron cómo se quebró el altar, se derramó la ceniza, vieron el poder de Dios cuando paralizó, secó esa mano de este rey impío, desobediente, idólatra, que llevó al pueblo a pecar contra Dios. Cuando ellos vieron esta situación, fueron a casa y le contaron todo lo que había sucedido a este profeta anciano. Y él que dijo, díganme, yo voy a ir tras él, ensígueme un año, yo voy a ir tras el profeta. El motivo puede ser varios, pero muchos concuerdan que él dijo, en otras palabras, dijo: bueno, quizás este no es tan espiritual, este no es tan poderoso como lo que sucedió, este profeta quizás no es tan grande, no es tanto como dicen. Dios le ha enviado a que no coma, a que no beba, que vaya de regreso a su casa. Y él dijo: yo lo voy a hacer volver. Y fue allá tras el profeta joven y le dice a él, lo invita a su casa. Dice el versículo 14: y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Estaba cansado, estaba descansando. No era que no necesitaba el alimento, no era que no necesitaba beber agua o descansar. Estaba bajo una encina y ahí lo encontró. Y
y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, y regrese por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, el profeta viejo dice, mintiéndole, le dijo, yo también soy profeta como tú. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Es muy interesante esta historia, pero todavía no termina. El versículo 20 dice que aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta viejo. Alabado sea el Señor. ¿Sabe? Algunos piensan que este profeta viejo era un falso profeta. O no era un falso profeta. Era un profeta que había hablado en nombre de Dios. No sabemos nada más de él en la Biblia. Quizás fue un ministerio más pequeño al lado de los demás profetas. Pero este profeta era un profeta anciano, un profeta que había hablado por Dios, pero estaba en sus horas bajas, estaba no en sus mejores momentos. Él debería haber estado allá con Jeroboam, extendiendo su mano, declarando juicio sobre aquel hombre que estaba haciendo lo malo delante de la presencia de Dios. Sí, Señor. Estaba en su casa. Estaba en sus horas bajas. No estaba cumpliendo su ministerio. No estaba haciendo lo que debería haber hecho un profeta verdadero, atacando la idolatría, atacando el pecado. Él tenía recuerdos. Yo me imagino que él tenía recuerdos de sus horas altas, de sus momentos gloriosos, donde Dios le usó y él se sentía allá arriba, como algunos que por alguna experiencia, ¿cierto?, se han quedado ahí y no han crecido nada más porque viven viviendo del pasado. Se sirven del pasado, viven del pasado, se alimentan del pasado, pero hace rato no tienen experiencia con Dios. Pero se sienten orgullosos, se van a gloria, y cada vez que pueden se exaltan, recordando el pasado de lo que Dios hizo con ellos. Él estaba ahí. No es tanto, dígame hijo, ¿a dónde va? Y yo lo hago volver, yo lo hago caer. No es tanto. Ese profeta que viene de allá, nosotros somos espirituales, que se creen esto de Judá, y aquí también está Dios, también yo soy un profeta. Fue un profeta verdadero, pero que se había desviado. Y cuando él hizo volver con una mentira a este profeta joven a casa, ahí vino palabra de Dios. Él sabía escuchar la voz de Dios. Él sabía lo que era hablar en nombre de Dios. Y estando en la mesa, vino palabra de Dios para hablarle al profeta joven que estaba en la mesa. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Es toda una película extraña. El profeta carnal, mentiroso, estaba hablando en nombre de Dios al profeta que había hecho lo bueno, a ese profeta valiente, joven, que enfrentó a un hombre poderoso, pero que ahora había sido engañado, ahora estaba, ¿cierto?, ahí
¿Qué podemos extraer de esta palabra? Ahí llegamos a la última escena. Él se fue, un león lo atacó y estaba muerto ahí en la tierra. ¿Sabe? O podemos decir, en primer lugar, el diablo es un engañador. Amén. Uno de sus nombres es el engañador. Él siempre contradice a Dios. Señor. Dice la palabra del Señor en 1 de Juan 4:1: Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles han salido por el mundo. ¿Cuánta gente hoy está hablando en nombre de Dios? Amén. Estos días escuchaba de muchas iglesias carismáticas y pentecostales, había profecías que decían que Dios venía el 17 de septiembre y otros se burlaban y la gente creía. Y hoy salía uno diciendo y dando explicaciones, ni siquiera se arrepintió de colocar una fecha a la venida del Señor. Hay muchos falsos profetas por el mundo hablando el nombre de Dios. Pero sabe, me gustan las palabras del apóstol Pedro, en 2 de Pedro 1:18. Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahí estaba él. En la transfiguración, estaba en un momento glorioso en la vida de Cristo. Él dice, vivimos una experiencia espiritual de la más gloriosa ahí en el Monte Santo. Pero él dice, sigue diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. En otras palabras, él estaba diciendo, ¿saben? Yo viví una experiencia sobrenatural con Cristo ahí en el Monte Santo. Y quizás de la experiencia más gloriosa que un hombre podría haber visto. Pero él dice, no le recomiendo experiencias. En primer lugar, yo le recomiendo la profeta mayor, el mensaje de la Escritura, la palabra del Señor es la palabra profética más segura. Amén. Aleluya. Ella es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Jesucristo, cuando fue tentado, él dice, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Tenemos que discernir, tenemos que probar. ¿Cómo lo podemos hacer esto? A través de la Escritura. No podemos creer todo lo que la gente diga que es palabra de Dios. Tenemos que discernir, probar los espíritus. ¿Cuántos espíritus del diablo, de mentira, hoy en día se están moviendo para engañar a muchos? Pero aquí tenemos la palabra profética más segura. Aleluya. ¿Sabe? Quizás esta palabra para muchos no es un golpe de corriente. Para muchos necesitan un golpe de emoción. Necesitan un toque de electricidad. Emocionarse, llorar, sentir. Quizás no le apasiona la palabra de Dios, pero usted no necesita una electricidad emocional, una descarga de emociones. Lo que necesitamos hoy es su palabra que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y si de allí el Señor toca, gloria a Dios. Pero primero Dios tocó nuestro intelecto y después tocó nuestras emociones. Pero cuando tocamos primero las emociones, sin entender el porqué, sin entender la profecía, sin entender la lengua, sin entender la manifestación, entonces dice Pablo, si nuestro espíritu, nuestro entendimiento no es edificado, de nada sirve. ¿Cuánto le alaban en esta hora? Este profeta joven fue engañado. ¿Sabe qué tenía que haber hecho él? Simplemente haber dicho, ¿qué me dijo Dios? ¿Qué me
dice este profeta? ¿Acaso la palabra de ese profeta anciano era mayor que la palabra que Dios le había entregado a él mismo? Cuando alguien le habla a usted y usted tiene que ir a la Biblia y decir qué me dice Dios y qué me dijo esta persona. Y si no está de acuerdo al parámetro bíblico, es falso profeta. Aunque duela, aunque haga descender fuego del cielo. Dice la palabra del Señor que aun cuando haga descender fuego del cielo, un hombre, un profeta de Dios, supuestamente, pero si predica otro evangelio, sea anatema, sea maldito. No importa que sea una persona atrayente, que tenga dones, que tenga talento, que tenga título, no importa. No importa, lo importante es la palabra de Dios. Aleluya. Lo que importa aquí, quizás ustedes me conocen de años, desde niño. Muchas de mis hermanas aquí me conocen de los 10 años, predicando la palabra del Señor en un púlpito de los 11, de los 12 años. Y aun cuando le haya dicho verdad todos estos años, y aunque usted me vea, ¿cierto?, aquí en este lugar todos estos años, pero si un día yo les digo una mentira, hay una mentira, ¿cierto?, hablándola como verdad, ustedes no tienen que mirar mi vida, no tienen que mirar mi vida pasada, no tienen que mirar los talentos ni los dones, simplemente tienen que mirar la palabra de Dios y decir: te queremos mucho, pero él es anatema. Te queremos mucho, pero está hablando mentira. ¿Cuántos le alaban en esta hora? ¿Cuántos aman esta palabra? Aleluya. El profeta joven desobedeció por agua, por un momento de descanso, a la orilla de una mesa. ¿Sabe? Una enseñanza que podemos extraer de aquí es que no vale la pena. No vale la pena desobedecer a Dios. Ese era el día más glorioso de su vida. No hay otro momento más grande. No se cita a este profeta aliante y después de ese momento. Ese fue su día. Ese fue el pic de su ministerio. Estaba en la montaña, en lo más alto. Era el día que quizá todo profeta joven hubiese anhelado predicarle a un rey, anunciar la palabra del Señor a un pueblo completo. Y él fue valiente, pero terminó siendo desobediente. Comenzó siendo el día más glorioso y terminó siendo el más triste, porque fue el último de su vida. No vale la pena, hermanos, desobedecer. No vale la pena fallarle al Señor. Ningún pecado de esta tierra se compara a obedecer a Dios. Ningún placer de esta vida se compara a perder el gozo de la salvación. Alabado sea el Señor. ¿Qué dice el versículo 34? Dice que la casa de Jeroboam fue destruida, fue raída. Dios trajo juicio. Y es así cuando una persona falla. Y el mismo castigo fue para el hombre, el profeta de Dios. Fue destruido, porque la paga del pecado es muerte, es destrucción, es ruina. Dice el Salmo 1, el versículo 4: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas las sendas, la senda de los malos perecerá. Amén. ¿Cómo podemos concluir esta enseñanza? Esta palabra. El profeta joven, muy valiente, se enfrentó
llamó a un hombre poderoso, al rey del reino del norte. Pero esto, hermano, no es como comienza. Esto es como termina. Por eso la Biblia dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Amén. Señor. ¿Cómo nosotros podemos conocer que somos verdaderamente salvos? Por nuestra perseverancia. Nuestra perseverancia no nos salva, porque esto no es por obra para que nadie se gloríe, pero sí podemos ver los frutos, porque el Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Porque tenemos la capacidad para perseverar. Él era un hombre de Dios, valiente, pero desobediente. Si lo traemos a este tiempo, podemos decir: era un buen predicador, pero un adúltero. Un hombre anciano de 73 años, uno de los predicadores más conocidos de este tiempo. Un hombre que yo escuché alguna de sus enseñanzas, un tremendo hombre, predicador, pero reconoció el día de ayer que cayó en adulterio. Se le fue quitado todo su ministerio, se le fue quitado su lugar en la universidad donde enseñaba teología, todo lo perdió. ¿Qué va a decir la gente de este hombre? Para mirar los 50 años o los años que haya tenido de ministerio, para decir: es un adúltero. Buen predicador, pero adúltero. Buen maestro, pero desobediente. Buen guitarrista, buen acordeonista o tecladista, pero pecador. Mentiroso, orgulloso. Aleluya. Tiene talento para cantar, pero esa persona grita más que todo en la casa. Tiene dones, tiene ministerio, pero es desobediente. Tiene ídolos en su corazón, vive en idolatría. El altar se quebrará, la ceniza se derramará. Cuando hay idolatría, cuando hay maldad, ahí se va el Señor. Se va la gracia, se va la unción. Aleluya. Ya no hay milagro, ya no hay señales, ya no hay palabra que llega al corazón. Hay vacío, hay sequedad, hay ruina espiritual. ¿Cuántos estarán así en este tiempo? Pecando contra Dios. Y cuando viene la ruina, cuando viene el sequedad, cuando la mano se queda seca, ahí reconocen sus faltas. Pero después siguen pecando y siguen fallando, porque no dejan su idolatría, no dejan, sino que viven de momentos. ¿Será nuestra condición como el profeta anciano? Tenía ministerio, Dios hablaba por él, no era un hombre malo. Dice que después que este joven lo encontró ahí muerto al lado del león y de su asno, dice que él lo tomó y lo llevó y le dijo a sus hijos: entiérralo, vamos a enterrar ahí en mi sepulcro, y cuando yo muera, yo quiero que me entierren junto a él. Le entró en su corazón el remordimiento. Él sabía que su mentira, que el haber mentido, el haberle hecho volver, le había matado. Aleluya. ¿Cuánta gente estará así en este tiempo? Como este profeta anciano ha vivido la gloria de Dios. Sabe lo que es hablar por Dios, sabe lo que es sentir la presencia de Dios, pero ahora está desconectado. Ahora ya no hay nada bueno en lo demás, ya no quiere seguir aprendiendo, ya no quiere seguir creciéndose, está allá, está lejos. Siente que nadie le puede bendecir. Está desconectado de la
iglesia de papá y está desconectado de la familia de Dios. ¿Cuántos profetas viejos hay en la familia de Dios? ¿Cuántos profetas viejos hay llenos de lo que llamamos tradiciones? Como el hermano mayor en la parábola del hijo pródigo, mirando en menos al hermano menor que viene arrepentido. Ese no se merece el traje nuevo que le ha dado. No se merece el cargo, el honor, el anillo. No se merece los zapatos. Ese no se merece. Lleva muy poco tiempo en la iglesia. Aleluya. Esta palabra ha impactado mi corazón. Porque en aquel día el Señor dirá, dice, no pocos, muchos dirán en aquel día. Señor. Muchos, dice Jesús. Muchos, no dice poco. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. Nosotros echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, obradores de maldad. Esta es la gente que dice el Señor Jesús, que levanta las manos y dice, Señor, Señor. Esos que cantan, pero no dejan su pecado. Esos que están en medio de la congregación, pero no dejan su maldad. Y el Señor dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo no quiero ser de ese grupo. Yo no quiero ver, no quiero decir, he visto la gloria de Dios, he visto paralíticos levantarse, he visto almas convertirse, he visto muchas cosas, señales. Pero que esas señales no se vean en mí. Que se vean solo en otros. ¿Cuántos profetas viejos, llenos de tradiciones, llenos de pensamientos añejos, lejos de la palabra de Dios, son capaces hasta decir, así dice el Señor, con tal de ganar la discusión? Señor. O algunos serán profetas jóvenes, valiente, comenzó la carrera, pero se quedó a mitad de camino, valiente, pero desobediente. Y aun cuando vio la gloria de Dios, vio que Dios transformó su corazón, su vida, pero se quedó ahí por una u otra situación y podrá tomar excusa y podrá decir, es que me engañaron, es que vi esto malo, es que la iglesia, quizás me sentí mal o alguien me miró mal. O quizás vi algo que no me gustó. Me sentí engañado. Yo quiero decir en esta hora que si no se arrepiente, igual va a morir. Si no se arrepiente, igual va a morir. Porque nosotros no dependemos de la iglesia, no dependemos de la organización. Nosotros dependemos de nuestro Dios. Amén. Dios. Aleluya. Dios. Jesús nos dio el mejor ejemplo de obediencia. A Él lo escupieron, lo mataron, le arrancaron la barba, le clavaron de manos y de pies, a Él lo injuriaron, a Él sí que lo maltrataron psicológicamente. ¿O usted cree que cuando Pedro le negó, cuando lanzó las maldiciones más grandes contra su persona para los que estaban ahí, se han convencido de que Él no era uno de los discípulos? ¿Usted cree que Jesús no sintió pena? Él sintió dolor. En el Getsemaní, su sudor era como grandes gotas de sangre. Su cuerpo no soportó. Aleluya. Pero dice Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre como nosotros,
estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Cuánta desobediencia hay hoy en día y está tapada, está velada. Cuántas malas palabras que se habrán dicho, pensamientos y hechos pecaminosos que no han sido confesados, que no han sido sacados a la luz. Pero el león vendrá. El león vendrá y nada que está oculto. Dice la Biblia que no saldrá a la luz. Todo saldrá a la luz. Aleluya. Y no crean que esta palabra es para el pastor, es para mí también, o es para el pastor obispo, o para los hermanos, algún líder de aquí, no, es para todos. Amén. Porque dice 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ustedes no son ignorantes. Ustedes, no es que ustedes sean más pequeños, ustedes tienen la misma unción, ustedes tienen la misma gracia, el mismo espíritu habita en todos nosotros. Y cuando le dice a los hermanos, ustedes no pasarán delante de Dios como ignorantes, ustedes saben todas las cosas y ustedes son ungidos. Ya no son ungidos como en el Antiguo Testamento, son los profetas, los sacerdotes, los jueces y los reyes. Ahora, cuando vino el Espíritu de Dios en todo aquel que cree en Él, es un ungido. Amén. Apocalipsis 1:6 dice que nos hizo reyes a todos y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero terminar esta palabra y quiero que meditemos en este día. Señor. Dios. ¿Cómo está nuestra obediencia delante de Dios? ¿Estamos viviendo una vida en paz con Dios? ¿O hay algo que confesarle al Señor? ¿Cuánto le van a decir, Señor, aquí está mi vida, aquí están mis ídolos, mi orgullo, mi vanidad, aquí están mis ídolos, yo renuncio a ellos, renuncio a la mentira, renuncio al pecado. Yo no quiero, como dice Pablo, habiendo sido heraldo para muchos, llegar a ser descalificado. Porque qué provecho sería ganar a todos y perder mi alma. Yo no quiero ser un profeta viejo. Yo no quiero vivir del pasado. Yo quiero que me llenes de tu gracia, de tu unción. Cada día quiero tu presencia, quiero nueva experiencia, quiero ver tu gloria, quiero ver nuevos milagros, quiero ver nuevas almas convertidas, quiero que me llenes otra vez. Hoy necesito que me llenes otra vez. Quita todo lo viejo de mí, quita todo lo viejo de mí. Aleluya. Cuando nos volvemos viejos, nos volvemos amargados. Estoy hablando espiritualmente, amargados. Ya nos sentimos más grandes que otros. Nadie se iguala a nosotros. Somos los mejores, cantamos mejor, predicamos mejor, oramos más. Aleluya. Nuestro ayuno solamente Dios lo oye. Son nuestras actividades. Ahí está Dios. Eso es viejo, eso es añejo, porque Dios está en todo lugar. Cuando hay gente que alabe, que invoque su nombre, cuando creen que Dios está aquí en esta hora, pero está también en otros lugares, en este mismo momento. Su espíritu está en otros lugares. Aleluya.
Hay cadenas internas que hay que romper. Porque lo de decir, Señor, llevo poco tiempo, pero he sido desobediente como el profeta joven. He sido desobediente y te he fallado y ahora me siento moribundo. Aleluya. ¿Sabe? Dios no permitió que el cuerpo de ese profeta sea comido por el león. ¿Cuántas veces Dios no permite que aún en nuestros errores seamos aniquilados, seamos destruidos? Aleluya, derribados, pero no destruidos. Todavía el Señor te puede levantar. Todavía el Señor te puede levantar. Aleluya. Aunque 7 veces cae en el justo, el Señor le da vida otra vez. Aleluya. Y se ha vuelto a comer y a beber lo que has recibido, lo que no tenía que recibir. Estar en el lugar que no tiene que estar. Aleluya. Y ha desobedecido. Pero en esta noche el Señor puede hacer un pacto con Él, un compromiso con Él y decirle: Señor, yo voy a hacer lo que tú me has mandado. Yo voy a obedecer a tu palabra. Y si hay un profeta joven, un profeta viejo, el Señor está aquí. Aleluya. ¿Saben? Impacta esta palabra, porque el profeta viejo quizá solo le quedaba el orgullo. Quizá nunca pensó que Dios iba a hablar otra vez por él. Pero en su misericordia, Dios le mostró ese día que Dios seguía siendo real, a pesar de su mentira, a pesar de lo añejo de su pensamiento, a pesar de que había pasado mucha agua, como dice el dicho, bajo el puente, pero Dios todavía habló a través de él. Dios todavía puede levantar ministerios que están muertos. Dios levanta dones. Dios tiene que revivir dones. Aleluya. Dones que están muertos. Aleluya. Aleluya. Y quizás me lo está diciendo, pero es que yo no me he portado bien. Pero todavía Dios puede hablar por ti. Todavía Dios puede hablar por ti. Aleluya. Él fue útil. Todavía, aún en su mentira, en su desobediencia, Él fue útil. Y Dios lo usó para hablar en aquel día. ¿Cuánto le alaban en esta hora? Cuando el altar se quiebra y la ceniza se derrama, ya no hay nada que hacer. Pero Dios está aquí en esta hora. Su Espíritu Santo está aquí para levantar, para restaurar. Cuando se ponen en pie y se rinden al Señor y levantan manos al cielo y le dice: papita, aquí estoy. Póngase en pie. Aquí está mi vida. Porque siempre vamos a orar. Porque comienza a llenar, comienza a orar, Escuche. comienza Dios a moverte. Lo que ha vivido, la experiencia que ha tenido con Dios, no son del pasado. Dios te quiere dar más. Dios te dará más. Y la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera. Y ya no digas: este es mi techo, porque no lo es. Aleluya. No lo es. Dios te dará más. ¿Cuánto le alaban en esta hora? Dios está restaurando. Mi pastor, mira. Aleluya. Aleluya. Deberíamos estar saltando aquí. Porque en el cielo hay fiesta. En el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y acabando nosotros
mano a la familia de